Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día debemos estar hablando sobre lo que es desechando el menosprecio. Vamos a estar tomando como base lo que es el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 31 al 37, ¿no? Cuando relata la historia de David, cuando el filisteo salía a atemorizar al pueblo de Israel todas las mañanas y todas las tardes, a lo cual retaba al pueblo de Israel de que me enviase un guerrero a luchar contra él. Y que si el guerrero que era escogido de parte de Israel vencía a los filisteos, entonces los filisteos iban a servir de esclavos al pueblo de Israel. Pero si era lo contrario, si el gigante Goliat lograba derrotar el guerrero que escogiese Israel, entonces el pueblo de Israel sería esclavo de los filisteos. Y vemos de que el padre de David envía una encomienda con David a sus hermanos que estaban en la guerra. Entonces dice la palabra de que al David llegar, comenzó a ver la algarabía, comenzó a escuchar los comentarios que estaban sucediendo sobre el filisteo, a lo cual David se refirió de que el filisteo no tenía la capacidad de atemorizar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces, cuando sus hermanos escucharon de que David estaba ahí, se enojaron y comenzaron a hablar en contra de David. Entonces, lo que David hizo fue apartarse de ellos e ir a seguir indagando sobre qué es lo que el rey Saúl prometía para aquel que pudiera vencer al filisteo. Así que vamos a ir a la palabra, al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 31 37, vamos a profundizar, vamos a indagar qué es lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Así que comenzamos con ello. Dice el versículo 31, fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmayé tu corazón de ninguna a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba a un cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y el filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de Dios viviente. 37 dice, añadió David, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ok, vamos a dividir este texto en partes. En primer lugar, dice la palabra de que lo que David había dicho llegó a los oídos del rey Saúl. Entonces, al rey Saúl escuchar lo que David había dicho, lo hizo venir donde él. Y a lo cual David se refiere a Saúl y le dice de que no tema, que no tenga temor, de que su corazón no desmaye. A lo cual eh, el rey recibe la palabra y cuando David dijo de que iba a pelear contra el filisteo, la respuesta de Saúl fue la siguiente. Dice, no podrás ir tú contra aquel filisteo para que pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí vemos de que de una u otra manera el rey Saúl tuvo la inquietud de escuchar lo que David decía. Tuvo la inquietud de poner oído, de abrir su oído a lo que David decía. Pero al tratar de una u otra manera de medir lo que era David contra el filisteo, vemos de que los comentarios que Saúl hace hacia David eran comentarios de menosprecio. ¿Por qué? Porque lo primero que menospreció el rey Saúl era la edad de David.
Y también lo que menospreció en segundo lugar era la experiencia que David no tenía. Y lo cual le dice, tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay momentos en nuestra vida donde las personas a nuestro alrededor van a comenzar a tener criterios sobre nosotros por nuestra edad, por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento. Y van a tomar perspectiva, van a tomar eh, posiciones de acorde a lo que miran en lo externo de nosotros. Pero aquí vemos que los ocurre algo, seguimos leyendo lo que es el versículo 34, dice David le responde a Saúl, le dice, tu siervo era pastor y se levantaba contra mí, dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice que él iba y le arrebataba el cordero de la boca. Entonces cuando el león o el oso se regresaba a atacar, dice de que lo mataba con sus manos. Entonces, el versículo 35 dice, salía yo tras él y lo hería y le libraba de su boca y se levantó, llevaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. A lo cual sigue y dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí vemos de que David en lo secreto, David en la intimidad había sido equipado, había sido preparado, había sido instruido de una u otra manera, pero no mediante personas, sino mediante el, la posición, mediante la profesión que David tenía. David era pastor de ovejas y dice que cuando un león oso venía y arrebataba a cualquier oveja del rebaño de su padre. Por aquí no habla rebaño propio, dice rebaño de su padre. Y aquí vamos a tomar un punto. Nosotros como ministros, nosotros como predicadores, nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo, que tenemos una asignación como líderes, como ministros, como pastores, debemos de entender que las ovejas que nosotros cuidamos, que las ovejas que nosotros pastoreamos, no nos pertenecen a nosotros, sino que pertenecen a nuestro Padre. Y cuando el enemigo, en este caso el león o el oso, las tentaciones o la vida misma quiere arrebatar del rebaño una oveja que le pertenece a nuestro Padre, en este caso a Dios, debemos de ir y arrebatarle esa ovejita a el león o a ese oso y quiere arrebatarla del redil. Entonces, a lo cual continúa y dice, David dice, este filisteo será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí no está hablando, David nunca se refirió a él mismo en un sentido de la capacidad que él podía tener. Solo dice, yo era pastor de ovejas y cuando el león o el oso venía, dice, y arrebataba una oveja, dice de que yo iba tras él, le quitaba la oveja y después cuando él regresaba a mí, yo lo hería con mis manos y lo mataba. El 37 dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Pero si seguimos leyendo el versículo, vemos de que llegó un punto donde Saúl quiso vestir a David con su armadura. Quiso vestir a David con la armadura que él poseía, pero dice la palabra de que David no pudo caminar con ella. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado, no tenía la habilidad, la agilidad de poder pelear con una armadura, sino que él tomó sus propias herramientas, las armas de que Dios ya le había dado. Por consiguiente, debemos de ser conscientes de qué es lo que Dios nos ha dado, cuáles son las armas que nos ha dado, y no podemos permitir de que los demás nos menosprecien por nuestra falta de experiencia, por nuestra falta de conocimiento, cuando Dios está de nuestro lado, cuando Dios está
teniendo cuidado de nosotros, todas las cosas van a salir bien. Entonces debemos de entender de que no podemos menospreciarnos nosotros mismos, debemos de caminar firmes, debemos de ser conscientes quiénes somos en Dios. ¿Cuál es nuestra identidad en Dios? ¿Qué Dios tiene la capacidad de hacer? ¿Qué Dios puede hacer en una persona inexperta? En una persona de que no tiene experiencia, no tiene la capacidad para hacer muchas cosas. ¿Qué Dios puede hacer con alguien común y corriente? Y tenemos que entender de que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Por consiguiente, basta con que los demás nos menosprecien para nosotros mismos menospreciarnos también. No podemos permitir que nosotros mismos menospreciarnos. Debemos de ser conscientes quiénes somos. Y somos hijos de Dios. Cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Por consiguiente, ya somos parte de un redil, somos parte de un cuerpo. Por consiguiente, ese cuerpo tiene que estar fortalecido y es ahí donde nosotros no podemos menospreciarnos nosotros mismos. Así que este es el mensaje del día de hoy. Espero en el Señor que sea de bendición. Te invito a que lo compartas. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún. Y los veo el próximo fin de semana con un tema. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos hasta la próxima.